Como este, estamos en el Colegio Nicoli, que es una obra educativa muy bonita, que implica dos realidades: Colegio Newman por un lado e Hijas de la Caridad por otro. El edificio, en 1905, ha estado siempre en manos de las Hijas de la Caridad, pues, que lo han llevado adelante siempre con un entusiasmo y una pasión muy grande, ¿no? Pues bienvenidos a todos. Yo creo que tenemos muchas ganas de volver de alguna manera a momentos como este, y aunque no hayáis estado aquí nunca, algunos de vosotros a lo mejor sí, yo creo que tenemos todos un poco la impresión de sentirnos en casa, por volver, digamos, a ciertas dinámicas que seguro se agradecen, pero también por la conciencia de estar bien acompañados, de tener el gusto de poder juntos vivir cosas bonitas y escuchar cosas bonitas, ¿no? Y esto siempre nos hace sentirnos en casa. Necesitamos poesía. Yo creo que necesitamos mucha poesía, y esto es en primer lugar lo que hay que agradecer a Isa y a Juan Gallo, que viene de Asturias, o sea que se ve evidentemente que su pasión por los libros le lleva a rebuscar y a viajar, y esto es una cosa muy bonita, ¿no? Digo que necesitamos poesía porque vivimos en un momento en el que tendemos a decir mucho y a esconder mucho también. Esta mañana yo, en clase de religión, leía a mis alumnos un pequeño texto de Foster Wallace, un autor americano, que a partir de un pequeño relato dice lo siguiente: las realidades más obvias e importantes son a menudo las más difíciles de ver y sobre las que es más difícil hablar. Digo que estamos en una época en la que decimos mucho y a veces nos cansa escuchar tanto ruido, porque estamos constantemente queriendo decirlo todo, ¿no? Pero es como que lo más importante a veces se nos queda por el camino. Y yo les he preguntado a los alumnos: ¿cuántos de vosotros habéis hablado alguna vez con vuestros padres a fondo, o sea, de una manera seria, sobre, por ejemplo, el amor, ¿no? O sobre el afecto, alguna cosa que la mayoría levantaba la mano? La mayoría no han levantado la mano. O sea, la mayoría no había tenido una conversación con sus padres. También lo entiendo, son adolescentes, etc. Pero ellos mismos eran conscientes de que ni siquiera estas cosas muchas veces las hablan con los amigos, ¿no? Por eso estamos en un momento en el que hay mucho ruido que a veces no deja revelar lo importante, ¿no? Lo que nos inquieta, lo que nos apasiona incluso. Foster Wallace, fijaos, sigue diciendo: en las trincheras del día a día de la vida adulta, los lugares comunes e insignificantes pueden tener una importancia de vida o muerte. O eso es lo que quiero que comprendáis en esta mañana despejada y hermosa. Yo les decía, una clase parece un lugar insignificante, como un salón, una cocina. Y de esto yo creo que tiene mucho que ver las horas horizontales, ¿no? Porque parecen las horas que se repiten una y otra vez y que a lo mejor parece que no traen una novedad. Sin embargo, en ellas se pone de manifiesto algo absolutamente decisivo, ¿no? Una importancia de vida o muerte. Y de esto a veces no somos conscientes, ¿no? La poesía yo creo que no tiene la intención de edulcorar, ¿no? De decir simplemente de manera bonita algo que ya conocemos. Muchas veces quiere traspasar justamente la costra de la vida que nos impide ver lo que de verdad importa. No se trata solo de edulcorar o de decir de una manera bonita, sino también de señalar aquello que muchas veces no sabemos señalar o no sabemos decir, ¿no? Y al mismo tiempo la poesía también esconde en un juego de interpretación y en un juego de libertad muy bonito, porque la poesía no lo dice todo. Y yo creo que esto también en este momento es fundamental, que no lo diga todo, o que se convierta en un desafío siempre para el que lee y para el que escucha, que leyendo ciertas palabras se ve obligado a rebuscar dentro de sí y al mismo tiempo a entrar en diálogo, sea con la autora o sea con el libro, ¿no? Termino de este texto, dice el autor: es inimaginablemente difícil estar alerta y vivo en el día a día del mundo adulto exterior. Es inimaginablemente difícil. Pienso en el ambiente escolar, y esto ya hoy mismo voy a contaros 4 historias, ¿no? De lo que significa incluso para un adolescente estar alerta y vivo en el mundo adulto exterior, en lo que para ellos empieza a ser el mundo adulto exterior. Por eso no necesitamos solo de relatos estéticamente buenos o atractivos,
Necesitamos relatos que nos permitan estar de una manera adulta en el mundo, que nos permitan estar alerta en el mundo. Y por eso a mí me parece que la poesía es sagrada y lo que hace Isa en este libro es algo sagrado. Os encontraréis con el silencio, con el misterio, con la presencia, con la casa, con el amor, cosas absolutamente esenciales y cosas que normalmente tenemos casi olvidadas. Por eso a mí me parece que la lectura es una invitación a la atención, a la vigilancia y a vivir de una manera muy bonita en las trincheras del día a día. Isa pone de manifiesto de muchas maneras, habla también del dolor y de la herida. La vida tiene mucho que ver con heridas y con dolores, pero también en las trincheras, en las horas horizontales, trasluce, aparece la luz. Y me parece que es casi una obligación que tenemos en este momento entender cómo en las horas horizontales aparece el dolor, aparecen las heridas, pero también aparece la luz. Por eso yo personalmente le estoy a Isa muy agradecida por este libro y a Juan por el intento siempre atrevido de lanzarse a la aventura, de captar aquello que hay interesante en el mundo y de traérnoslo para que podamos disfrutarlo. Así que nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho, por la presentación, que al mismo tiempo que una introducción al libro, también has aludido a lo que es la poesía muy certeramente. No se trata de decir palabras bonitas, los tiempos de la rima o de la medida, aunque siguen actuando subterráneamente en la poesía, lo importante y lo esencial de la poesía no es la superficie, no es el adorno. Es esa búsqueda de sentido, es esa concentración de significado que se da en cada uno de los poetas, cuando es poeta verdadero, y cómo es capaz de transmitir una experiencia vital que en otro lenguaje, en otro registro de lenguaje no sería posible hacerlo. El libro que nos ocupa hoy, el libro de Isa, Las horas horizontales, pues ha sido bastante rápido, ha sido una decisión, yo como editor, ha sido un libro que me cautivó desde el principio. Tengo que decir que no lo capté del todo, que el título tenía algo engañoso para mí, porque con Las horas horizontales yo me iba enseguida a la liturgia de las horas y esperaba algo distinto. Yo lo entendí mal y tardé tiempo hablándolo con ella y revisando los poemas hasta entender el sentido que tiene. Yo creo que no es un libro ascético, monacal, es un libro sobre todo de amor, es un libro muy afectivo. Es un libro que se puede entender como un amor humano, evidentemente también tiene un trasfondo de amor divino, no son realidades separadas, pero es un libro que a mí me desorientaba y que yo iba buscando el tema de la regularidad, de la constancia, de la disciplina, y era todo lo contrario. Es un libro emotivo, es un libro que va desde el corazón hacia el mundo. Vamos a leer poemas, sobre todo ese primer poema que empieza: salí al mundo. Salí a buscar el mundo una mañana. Bueno, ya con eso a mí me da un pie Es un libro de aventura, es un libro autobiográfico. Está estructurado efectivamente en cuatro partes, que ya las nombra según el calendario romano: prima, tercia, sexta, nona. También son las horas canónicas, pero no va por ahí, la cosa no va por ahí, no es un ritmo monacal, no es una vida regular, no es una ascesis, no es una penitencia, es un libro de amor, es un libro de búsqueda del amado, como diría San Juan de la Cruz, y cómo en las realidades cotidianas, en la encarnación, aquí, nosotros, en la vida de carne y hueso, ¿qué podemos descubrir? ¿Qué puede descubrir Isabel, que es la poeta? ¿Qué es capaz de dar, de entender, de descubrir? Y aun siendo un libro breve, yo pienso que es un libro muy intenso y que además va hacia arriba. Le preguntaba hace un momento si esto estaba ordenado cronológicamente y no lo es. Eso es posterior, ella los ha colocado así, nos va a contar por qué van así, pero yo sí creo que hay una progresión desde esa salida al mundo, desde ese inicio, y unos pasos, unos escalones hacia el horizonte, hacia esas horas horizontales. Tampoco voy a extender mucho porque lo mejor es escuchar al autor y sobre todo leer poemas.
haremos un diálogo Isabel y yo, pero sobre todo estáis invitados y hay que aprovechar que tenemos al autor, a la autora aquí con nosotros para abiertamente, sinceramente, conversar sobre la poesía. Leer el libro lo podemos hacer todos en casa, pero la oportunidad de tener a Isabel pues es aquí. Así que con Isabel. Gracias en primer lugar por venir, ¿no? Me ha sorprendido que hayamos tenido que traer más sillas. Y os lo agradezco de corazón porque efectivamente, como ha dicho Nacho, la poesía no es algo que esté de moda, ¿no? Sé que muchos de vosotros estáis aquí por afecto a mí, no a la poesía, y ese es mi primer agradecimiento, ¿no? Si a raíz de esto también empezáis a amar la poesía, pues será todavía mejor. La historia de este libro, como todas las buenas historias, yo creo que es una historia de regalos inesperados y quizá también de cómo todas nuestras acciones tienen quizá una profundidad mayor de lo que esperamos, ¿no? Y también es la historia de un sí dicho detrás de otro. Digo lo de los regalos y lo de las acciones, pongo dos pequeños ejemplos. Hace no mucho tiempo, una amiga mía estaba haciendo limpieza en su habitación y de repente me dijo: mira, te voy a regalar una cosa, te puede gustar, ¿qué creéis que me regaló? Algo que sacó de su habitación. Un libro. Pues no. Me regaló la luna. Yo lo voy a enseñar, que no lo creo. Regaló la luna. La luna que luce. Me regaló la luna y sacó la luna de su habitación y me la metió en la mía. Y es lo más peligroso que se puede hacer a un poeta, regalarle la luna. Ahora tengo al fantasma de Lorca todos los días llamando a mi puerta a ver si se la devuelvo. Pero lo digo porque efectivamente regalarle la luna a un poeta supone darle una responsabilidad muy grande, porque todos los poetas han cantado la luna, ¿no? Esta luna, el deseo, lo que todos buscan. Si de repente te la meten en tu habitación, te dicen: cuidado, que tienes una responsabilidad, es un regalo que tienes que cuidar. La primera responsabilidad es seguir viendo la luna y no una lámpara o un cachivache que una amiga ha sacado de su habitación haciendo limpieza. Otro ejemplo es que hace más tiempo, otra amiga me regaló el título de este libro. Y probablemente no lo dijo con esa intención, muy probablemente. Era un contexto totalmente distinto, pero esa expresión en mí resonó como el título de un libro que empezó a crearse en ese momento. Un título que empezó a tomar forma poco a poco y que, por lo que decía Juan, no son poemas cronológicos, aunque sean horizontales, sino que poco a poco fueron tomando cierta unidad, ¿no? No estaban pensados, es decir, yo no escribí este libro pensando en hacer un libro. Eran poemas que había escrito a lo largo de mucho tiempo, a los que este título de repente empezó a llamar, empezó a evocar, y empezaron a tener una unidad que hasta entonces no tenían. Juan dice que fue rápido porque en realidad el libro ya estaba hecho en ese sentido, es decir, ya estaban más o menos ordenados, más o menos colocados, y cuando hablamos, Juan y yo solo tuve que cambiar, retocar algunas cosas, y por eso la estructura, digamos, ya estaba hecha. Pero bueno, es otro ejemplo, ¿no?, de cómo una acción pensada de una forma totalmente sencilla, simple y en otro contexto se puede convertir en algo mucho más grande. Tened mucho cuidado porque todas nuestras pequeñas acciones pueden tener un significado que no se sabe dónde pueden llegar. Y lo último, decía lo de decir sí, porque en realidad yo he escrito poesía desde siempre, desde que tenía 4 años, ¿no? Como dice mi madre, siempre me recuerda. De hecho, la primera poesía no la escribí yo porque no sabía escribir. Yo la pensé y se la dicté a mi prima, que tenía 7, con lo cual ya dominaba esto de la escritura, y me la puso por escrito. He estado durante algunos años de mi vida muy ligada al mundo de la poesía. Allí está mi amigo Luis, que formó parte del grupo de poetas que teníamos, poetas jóvenes, y durante unos años sí que estuve muy metida. Después, bueno, las cosas cambiaron, fuimos cambiando, luego yo me he ido fuera de España, con lo cual me fui alejando también un poco de este mundo más, no de la poesía en sí, seguía escribiendo, pero sí del mundo, digamos, editorial o de la pretensión de publicar. No había tenido nunca esa idea, en realidad.
seguía escribiendo un poco para mí, para mis amigos, para mi familia, hasta que hace pues cosa de 2 años, distintos amigos de distintos contextos me empezaron a decir: esto tienes que publicarlo, esto tienes que publicarlo. Y como ya estoy acostumbrada a que una lámpara sea la luna y a que una frase dicha al azar sea una cosa mucho más grande, pensé que esas palabras empezaban a sonar como el no se pone una lámpara debajo de un cielo. Y a darme cuenta de que si realmente, como yo siempre he pensado, el escribir poesía es un don que no me he dado yo, quizá también era hora de regalarlo, igual que me había sido regalado a mí. Y esa fue la decisión que me llevó a intentar publicar el libro. También por cosas del destino encontré a Juan, que estuvo dispuesto a embarcarse en esta aventura, y por eso nos hemos lanzado a hacerlo. Así que este libro es esta historia de regalos, de sís y de cosas pequeñas que se convierten en algo grande. Gracias, Isabel. Cuando digo que rápido, quiero decir, bueno, los editores, aunque seamos editoriales pequeñas o medianas, siempre hay muchísima oferta de autores. Quiero decir que rápida la decisión de editar tu libro, que lo vi, que lo leí, que fue muy rápido, y porque en junio ya estaba hecho tu libro, y yo creo que fue en febrero. Mi querida prima Lucía, que está al fondo de la sala, es compañera de casa de Isabel, y ella me puso en un mensaje muy rápido, fue una edición muy rápida, me pasó el original de Isabel, y bueno, me pareció que sin duda merecía la pena y que había que publicarla. Y nos pusimos a trabajar, y en 2 o 3 meses ya lo teníamos todo cerrado. Lo que podemos hacer es leer poemas, quizá. ¿Quieres empezar tú? Yo creo que como la autora, nadie más que tú. Pues podemos empezar por el principio, ya que estamos. El principio es muy significativo. El principio es al que ha aludido antes Juan, ¿no? Bueno, sí, el principio, porque decía quizá por lo que decías antes de la estructura del libro, estas horas horizontales es verdad que a veces parece que van hacia atrás, porque es un poco como nuestra vida, es decir, es verdad que el libro parte de una herida, quizá esta primera parte está más centrada así, y poco a poco va viendo la luz, ¿no? en la grieta, en las trincheras, entonces sí que hay una progresión, como tú decías, pero también es verdad que en la vida a veces uno ve la luz y da un paso hacia atrás, y tropieza, y vuelve a sentir la herida. Entonces es verdad que también ese orden refleja un poco eso, no es un orden siempre ascendente, sino que es un orden de uno que está caminando, cae, retrocede, vuelve a retomar el camino hasta que llega a un horizonte donde la luz no quiere decir que no vuelva a sentir la herida, pero sí es verdad que ilumina un poco todo. Entonces el primer poema, lógicamente, parte de quizá de esta herida o de la sorpresa de esta herida, quizás. Salí a buscar el mundo una mañana. No lo hallé. El cosmos y la vida sepultados en un vacío inútil, esponjoso, ausente de piedad y de miseria. Miré después mis manos, silenciosas, prolongación de niebla que se esfuma. Grité por la injusticia del destino y mi garganta naufragó, sin prisas, en una ceremonia de ecos muertos. Sentí por fin el tiempo, la levedad de insoportable carga, y quise recordar las hojas verdes, la sensación de invierno entre los dedos, la hoguera de la noche, los otoños, mas todo parecía sumergirse en un abismo inerte de mañanas. Sumido en el silencio y la distancia, un párvulo temor oscurecía, con infinito vértigo de nieves. Y pude comprender aquellas tardes en que abracé la vida temblorosa, como un descubrimiento ajeno y dado, como una flor abierta a mi locura. Cerré después los ojos, para volver a abrirlos en lo eterno. Voy a leer otro de esta primera parte, este sí dedicado a Pablo, que está por ahí y que me ha dicho insistentemente que lo leyera, que si no, no volvía a ninguna presentación de mis libros. Tendré que leer. Explico un poco, se llama Sofía, y tiene como una entrada que dice: contemplando a Sophie Scholl. Sophie Scholl era una de los miembros del grupo La Rosa Blanca, que fue un grupo de jóvenes
que bueno, a través de la cultura, de la poesía, de sus reuniones empezaron un poco a plantar cara, digamos, al régimen nazi. Después de muchas vicisitudes fueron encarcelados y hay una película que cuenta la historia de este grupo y en especial de Sofía. Y el poema está un poco basado en una imagen de esta película, que es cuando ella ya está prácticamente antes de morir y sale por la prisión, tiene que atravesar un patio y en ese patio se queda mirando la luz del sol, ¿no? Y esa imagen es un poco la que inspiraba este poema. Vuelve a girar su rostro, levanta la mirada, siempre buscando el sol desde la oscura cárcel, desde el ángulo inerte de la piedra. Sonríe. No descansa. Su grito necesita ser bañado por un soplo de luz, por un destello libre, y más que los barrotes de la celda, oprime la memoria. Ella calla y grita su bermejo silencio. Corre la lava, torrente contenido, necesitado de vuelo y de verdades, sus ojos nuevamente alzados hacia el día, en calma y en espera de lo eterno. No lo he hecho aposta, pero los dos terminaban con la misma palabra. Me acabo de dar cuenta. Bueno, tenías tú. Un tercero y podemos hablar de que la vida no te llena, de que tiene que haber algo más, ¿va por ahí? Por eso de que el cosmos es un vacío inútil. O sea, son palabras que me llaman mucho la atención. Y lo interesante en el libro es que no terminas, o sea, de esa pregunta que te hace el mundo, no termina hacia abajo, que es lo que suele pasar en la mayoría de autores. O sea, de esa sensación de que la vida no te satisface, muchos terminan pues abandonando la vida o entregándose a las pasiones más inmediatas y al final muchas veces en depresión o en un desánimo. De hecho hay un poema que me recuerda al de Pavese, tiene que ver, ¿no? Luego eso va al final, luego lo hablaremos. Pero lo bonito del libro es como desde esa herida, que es la herida inicial, va subiendo la escalera. Entonces hay un poema que me llama mucho la atención que dice: tan cerca están las cosas que apenas alcanzamos a tocarlas, tan juntas las miradas que no llegan jamás a sorprenderse. Este deseo azul que me consume y se ha especializado en infinitos, se enreda en la melena de la noche, satélite de sal improvisado. Se me ha puesto naranja la mirada de remendar los versos. Qué cerca están las cosas esta noche, qué lejos de la vida, y en medio del camino mi deseo. Resuena en el abismo la distancia entre un amor bemol y sostenido, mientras los labios duermen, las manos acarician su locura para intentar salvarla. Quizá soy solo yo la que está lejos y esté la vida hecha de cosas tan cercanas. Es esta distancia entre lo que está cerca, que más bien es un problema nuestro. La capacidad de ver, todo está... Es como si hubiera un más allá que no somos capaces de verlo. Depende de nosotros, de la capacidad de apertura que tengamos, poder encontrar esos instantes decisivos que dices tú, que pueden marcar todo. Sí, yo creo que muchas veces eso, esperamos algo siempre que vendrá mañana, que vendrá después, no nos damos cuenta de que en las cosas que están cerca, ¿no? Eso ya se trasluce, ¿no? Eso ya está contenido. Por eso el poema empieza como echando la bronca, ¿no? Estas cosas que están... Perdón, que me he enredado con un hilo de la camiseta. De estas cosas que están lejos, como si el problema fuera de la vida, ¿no? Y al final acabándose cuenta de que quizá soy yo la que está lejos y el mundo está hecho de cosas tan cercanas. Pero la vida está, ¿sabes? Qué cerca están las cosas y qué lejos de la vida, ¿sabes? O sea, que la vida no está aquí, parece que la vida estuviera en otro sitio. Quizá cuando reducimos las cosas a las cosas mismas. Lo que decía antes, si esto es una lámpara, pues realmente a mí me hace ver la luna, ¿no? No que sea la luna en el sentido, no es que me haya convertido ahora en... ¿no? Pero que es verdad que las cosas están lejos de la vida cuando lo que buscamos en ellas no es la vida, no es lo que nos da la vida. Hay uno en la siguiente, porque este es ya de la segunda parte.
Bueno, decía antes Juan que el libro era autobiográfico y es verdad, para mí, o sea, la poesía siempre ha sido un diálogo con la realidad, un diálogo con las personas, mis amigos, con la gente que va saliendo a mi camino. Y entonces es verdad que muchas poesías están dentro de este diálogo, de alguna situación en particular, y bueno, esta también en realidad estaba dedicada a una amiga. Y dice: alguien abrió las puertas de la noche, ahora que el olvido no recuerda dónde metió las llaves de la lluvia. Lejos, por la colina, asciende fatigada la esperanza. Te escucho, toda tú, deseo apasionado e inconsciente. Recuerdo tu sonrisa, comparo con su luz a las estrellas. Podría darlas todas por una verdadera de tus labios. Llueve a cada momento y Dios compra paraguas con goteras. Te miro, toda tú, erguida en el umbral de la distancia. Sopeso tu mirada y sé que puedo descansar la mía, aún en el brillo ausente de todo lo que diera por colmarla. La noche se derrama gota a gota. Al fondo del camino, la pequeña virtud sigue su rumbo, sin prisas, lentamente, quitando al tiempo el polvo y el orgullo. Te abrazo, toda tú, y basta simplemente que tú seas. Aquí no pavese, pero sí que resonancia un poco de pedir. Y sí, es verdad que estos paraguas, ¿no?, con goteras, un poco son surrealistas, pero un poco somos nosotros, ¿no? Somos los paraguas de Dios para otras personas, con todas las goteras que tenemos. No sé si alguien quiere decir algo, podéis comentar. ¿Tú tenías alguna...? Bueno, puedo leer otro de esta parte que a lo mejor Luis recuerda, de nuestras giras poéticas con Nocturno I. Hicimos varios recitales, algunos muy sui generis, y recuerdo que era en un teatro. Y el tema es un poco, lo digo también por seguir con la herida, ¿no? Tú decías, uno ve esta herida y a veces se vende a las cosas que cree que le pueden satisfacer, ¿no? Esta poesía parece un anuncio y dice: se alquila. En ausencia de dueño que lo habite, se alquila corazón con buenas vistas al asombroso mar de los deseos. Primera línea de melancolía. Aire condicionado por peces de colores insistentes, cortinas o visillos muy tupidos para correr los velos que haga falta, alfombras destejidas con ausencia y, sobre todo, mucha luz, a veces rebajada por oscuras palpitaciones. El precio a confirmar con el usuario, quizás una sonrisa o solo un beso, con la posibilidad de hipotecar los sueños a muy bajo interés. Las válvulas funcionan, el ritmo es muy constante y en caso de accidente, la muerte se hace cargo de los gastos. Quiero decir, me parece interesante que hay algunos poemas que creo que deberías leer tú, que no debo leer yo, porque son muy personales, como el 60. Bueno, luego te digo cuál, pero quiero leer uno breve. Este sí lo puedo leer, porque es breve, pero tiene algo muy intenso. No quiero acostumbrarme a tu presencia. Estás aquí a mi lado y me respiras en cada gota de silencio. Todos tus átomos desprenden el aroma cernido del misterio. Quiero dejar que siga siendo eso, misterio, al que nunca consiga habituarme. Este poema es una maravilla. Es precisamente lo de estar vigilantes todo el tiempo, lo de Celemín, es no dormirse, no estar en una especie de pensar que todos los días son iguales, de hoy otra vez, estoy de lunes. Pues no, eso es muy especial y cada vez que tengas ese momento de horizontalidad en tu sentido, pues darte cuenta. Como anécdota, estábamos hablando de este poema y yo entendí la palabra cernido como temido, y ella señaló específicamente que el misterio no puede ser temido.
se puede entender como temor de Dios, pero a ella le parecía, como poeta, por supuesto, esa palabra a ella tenía que ser cernido, y me decía si fuese una palabra... Porque era tamido, en realidad, una palabra... Sí. Había una palabra que no existe en realidad. Yo me la inventé porque dije, soy poeta, me invento la palabra, ¿qué pasa? Pero mi editor no me acuerdo. Era tamido porque tenía este sentido de tamil, ¿no? Pero también de temblor, de algo un poco taimado, ¿no? En ese sentido, no temido sino taimado. Pero bueno, al final decidimos que cogiera otra. Con un tono hicimos un intermedio y cernido tenía el sentido de tamizado, pero tenía menos sílabas y si no, no me cuadraba. Hay algunos poemas que están en italiano, ya sabes que ella es traductora de italiano, de ruso, ha vivido 10 años en Rusia. Eso puedes contar algo también como poeta, si te aportó algo, porque además estabas en una escuela también, ¿verdad? En una universidad. Sí. O sea, tengo curiosidad yo también, como si tienes alguna influencia de toda esa religiosidad oriental o de la forma de entender la poesía, porque yo creo que es un pueblo muy culto, el pueblo ruso, por lo que me llega. ¿Puedes hablarnos un poco? Sí, yo creo que, a ver, en este libro sí que hay algunos poemas que escribí estando allí, no tanto de esta visión de la poesía, quizá más del estar cotidiano, ¿no? Vamos a leer uno si queréis ahora. Y sí, claro, es verdad que lógicamente una influencia hay, ¿no? Es verdad que en esa época escribí menos, poco por sanidad mental, porque vivía con italianas, hablaba en italiano en casa, en español en la universidad y en ruso en el resto de los sitios. Entonces mi cabeza era incapaz de juntar una frase poética. Entonces en esa época escribí poco, escribí algunas cosas y sí que hay algunas que están en el libro. Quizá para un segundo libro de los recuerdos de Rusia. Pero creo que todavía necesito un poco más de tiempo para hacer una perspectiva en ese sentido más poética. Pero sí que hay algunos que me encuentro. Ese no lo entiendo bien. Yo creo que ya había algunos poemas surrealistas y había unos sobre las asignaturas del colegio. ¿Te acuerdas? Sobre la literatura y... Las ciencias, el poema científico. Aparte de los poemas serios, los poemas graves y profundos, luego ya tiene algunos que son de juegos, tiene muchos de juego. Y ahora que tengo fichada en las redes, a mí me encantan los juegos de palabras y de acentos. Yo creo que hay un poco en la poesía, ¿no? También de juego a veces. Sí, bueno, entonces alquila un poco también en ese tono. Sí. Bueno, habla de las palas de nieve, porque una de las cosas que más recuerdo de Rusia es en invierno que a las 4 o las 5 de la mañana te despertaban los que trabajaban en la calle, pobrecitos, con las palas quitando la nieve para que la gente pudiera salir de sus casas, ¿no? Entonces ese sonido, que no es nada agradable y que además es bastante estridente, y sobre todo no solo por el sonido en sí que te despierte, sino porque tú piensas en esa gente que está ahí quitando la nieve para que tú salgas de casa a las 4 o las 5 de la mañana pasando un frío de narices. Y bueno, me hizo pensar en varias cosas. También en esta época, que quizá eso tampoco se entiende, fue cuando sucedió en Ucrania el Maidán, no sé si lo seguisteis, un poco tenéis idea, y había amigos míos que estaban en esa plaza. Y entonces para mí todas esas noticias de las trincheras que se habían formado, de fuego encendiendo para calentarse, pues en ese momento eran muy vivas, ¿no? Era algo que me tocaba a mí y a mis amigos de forma muy directa. Entonces todo eso está un poco reflejado también aquí. Las palas de nieve nos derriten las manos, se adhieren a la piel de los recuerdos. Son péndulos de acero, intransigente y triste, que arrojan al espacio bocanadas de sangre blanca. Mientras la vida nos consume el tiempo, sin que nos demos cuenta. Las palas de nieve dibujan un futuro hipotizado sobre un pasado hipotético. Amenizan la mañana con su rugido eterno, el hilo musical de los de abajo, de aquellos que no ganan para sueños, que produce de entera a los de arriba, que están también despiertos, pero a resguardo. Las palas de nieve construyen barricadas para guardar deseos y alguna que otra vida, entre dos huestes, detonaciones de amor y de violencia, hogueras que se alimentan de noche, de miedo y de esperanza.
Las palas de nieve ya no son lo que eran al inicio de estos versos. Ahora las palas de nieve se nos derriten en las manos. Sí, hay dos poemas que son más largos y que empiezan con lo de ven que mi tierra desierta, o el siguiente, el que es yo sé que estás ahí. Esos dos poemas que son de 2 páginas. Esos yo creo que son muy importantes leerlos porque son un poco la culminación del libro junto con el último. Y bueno, yo creo que hay que leerlos, pero creo que serían mejor leídos por ti, porque son muy en primera persona. Y yo creo que sería como el punto de destino de los del principio y los del final. A lo mejor, si quieres leer alguno de los dos, yo te sugiero. Y por supuesto podemos participar en cualquier momento y preguntar y comentar. No, animaos. Sí. Que es profe, que no se asuste. Estoy acostumbrada a que nadie levante la mano, os preocupéis. Ven, que mi tierra reseca espera que la riegue tu mirada. Ven a besar mis lágrimas para que no se pierdan. Florezcan en tus labios como florece el cielo cuando la luna suma. Ven, que mi boca de malvas derrama miel constante de nostalgia. Ven, pero no te detengas en mi puerta. Pasa de largo y déjame tu abrazo. Riega el umbral de lágrimas. Deja que yo las bese para que no se pierdan. Ven, ven, quédate siempre, viniendo siempre. Ven, ven, sin llegar a llegar. Ven, que ya asoma la luna y emana miel de plata. Agárrame la mano, que me amenaza el mundo. La luna está tan lejos y siempre me vigila silenciosa. Aférrame con fuerza, que la tierra me arrastra, que mis pasos se hunden en el fuego. Ciégame, que estoy viendo las luces de la muerte. Ven, ven, ven. Ya sé que no te has ido. Estás siempre llegando y mi lluvia en tus labios ha consumido el fuego. Has derribado el templo y reconstruyes piedra a piedra el alma. Voy a hacer con tus lágrimas de agua columnas que sostengan la memoria, en lugar de la casa donde toman café todos los ángeles. Ven, calma, apaga en mi volcán cada latido, que no consuma el tiempo la más pequeña llama. Toma mi mano en muestra de mi vida, caminaremos juntos hacia el umbral del alba. Ya que has mencionado lo de la casa, muchas instancias, voy a leer el poema que se llama La casa. Dejo en la puerta el polvo del camino, la lluvia entretenida en la suela de un zapato que no ha de profanar más de lo necesario los blancos corredores. El tiempo suspendido en los cristales no se detiene nunca en su algoritmo. El necesario amante de las cosas bien hechas modela en su paciencia las luces, las heridas y los besos. Paredes y ventanas se concentran para invertir la suerte del espacio. Los escalones justos de la primera planta terminan su andadura en el umbral del cielo y el mundo se derrama por los quicios de una puerta sedienta. Con el pasar del tiempo y las aceras, el alma va aprendiendo y toma ejemplo de los pies desnudos y empieza a descalzarse sus vestidos, y cada frío invierno se protege con el calor de una mirada nueva. Quizás hay que barrer en los rincones y hay mucho que aprender de las cortinas, pero las sobremesas, las risas y las horas preludian las estrellas de otros cielos nuevos, como la tierra nueva de la justicia y la morada eterna. Las horas horizontales, ¿no?, son también un poco nuestras horas, ¿no?, el camino de nuestra vida, horizontal porque caminamos sobre la tierra, pero también indican el horizonte eterno que nos espera, que nos mira. Es verdad, ¿no?, tú decías lo de la división, sí que tiene lógicamente una referencia a la liturgia, ¿no?, aunque esté de alguna forma comprometida cómo medían el tiempo los romanos, ¿no?, de lo pagano, lo carnal, lo terrenal, que coincide con algunas de las horas
de rezos de la liturgia, como si en esos momentos esta horizontalidad se une con la vertical, ¿no? Una vertical que de repente se encuentra con este hombre que camina en horizontal. Entonces sí que está relacionado, pero efectivamente, como tú decías, no es un libro ascético religioso en el sentido de, ¿no?, lo que conocemos como literatura religiosa, pero sí que hay, tú decías, una relación de amor, sí, es una relación con el amado, lógicamente, ¿no? Y en ese sentido sí que hay esta dinámica, ¿no? Dices una cosa muy bien, lo eterno nos mira, tú dices, yo miro lo eterno te mira, o sea, es una carga muy potente, ¿no? No es lo mismo. No, porque yo a veces no lo miro. Es verdad, mira, ahora que decías lo de Rusia, en realidad hay una cosa muy bonita de la cultura rusa ortodoxa, que bueno, la teníamos en la cristiana, pero quizá un poco se ha perdido, que son los iconos. En los iconos, la iconografía, en realidad, una de las primeras reglas que tienen es que no se puede representar nada que no haya sido real. ¿Que no haya sido? Real. Es decir, uno que pinta un icono no puede inventarse una historia, ¿no? Está representado Jesús, está representada la Virgen, están representados los santos con las historias de sus vidas, pero parte de algo que se ha encarnado, ¿no? Y al mismo tiempo ese fondo dorado, en realidad, te hace ver que el icono no es algo que tú miras, sino es una ventana que viene de la eternidad, de la divinidad, que te mira a ti, ¿no? Esas figuras que hay en el icono se han dejado ver a través de ese fondo dorado que representa la divinidad, ¿no?, el cielo. Por eso están todos con este pan de oro y por eso es algo que tú recibes, ¿no? Es esta mirada que no es que tú digas, voy a ver qué hay detrás, no puedes, porque todo lo que está detrás del fondo es lo que de momento el misterio no nos ha desvelado, ¿no? Y eso quizá también, pues ahora que lo dices, sí que tiene este sentido, aunque el libro es previo, o sea, la idea de, ¿no?, de las horas horizontales, pero sí que de alguna forma yo sí que he tenido siempre esta impresión de que es lo eterno lo que te mira, ¿no?, y no tú. Tú lo miras de vez en cuando, lo buscas, lo persigues, pero sí, si te parece, en este sentido podemos leer el último poema que habla más de esta... Que tiene el título en ruso. Sí. Así. La chula ya. El título en ruso es Ivdruk Rai. Y de pronto el paraíso. Sí. ¿Es una película? No. ¿Había una película con ese título? ¿Ah, sí? Sí. Pues no lo conocí. Tendré que verla. No, pues una expresión. ¿Es una expresión rusa? No, una expresión que oí a una mujer dentro de un contexto, claro, estaba diciendo que... Estaba hablando, yo creo que de los iconos, precisamente, ¿no?, que de repente desvelaban el país. ¿Tú tradujiste un libro sobre iconos? No, hicimos un catálogo para una exposición sobre Dostoyevsky, que se presentó en el meeting de Rimini, y yo traduje lo que era ese catálogo. Lo que pasa es que el catálogo tenía que ver, en parte, era sobre Dostoyevsky, pero luego un subtítulo que era los iconos y, bueno, el icono y los cuadros, algo así, no me acuerdo muy bien del título, y entonces explicaba un poco esta visión de los cuadros de la tradición europea, ¿no?, occidental, frente al icono, y lo que tenían en común muchas veces, y que tenía todo eso que ver con Dostoyevsky, que tenía que ver, no lo voy a explicar ahora. Bueno, entonces este es el último, lo digo por si así alguien se anima y quiere preguntar. Y de pronto el paraíso. No es la luz lo que emana de tus ojos, y no nos engañemos, tu sonrisa no ha sido esculpida por el cincel de ningún ángel. Eres al 100% hechura humana. Tus manos, sus caricias, son carne de otra carne y de otros años. No hay nada en ti que no se haya forjado en este mundo. Y a pesar de todo, te sigues despertando cada día, desafiando el tedio y esa fuerza de gravedad sin leyes. Vistes en días laborables sonrisas de domingo y no te desfigura la penumbra que rebosa sin descanso la tele y los diarios. Eres la transparencia de un inicio, el ser vivo que une su nada con lo eterno, o si prefieres, la eternidad divina que habita en cada hijo de vecino. Eres los ojos que buscan y me miran, y al mirarme me devuelven a mí misma con más fidelidad que los espejos. Eres palabra blanca de pensamiento nieve, sin miedo a ejercitarla y provocando uno de los mayores bienes que a los hombres dieron los cielos. Eras ayer un todo, y hoy pareces solo ausencia.
Y sin embargo, estás tejiendo desde el umbral de la vida una existencia eterna, la seda de la que están hechos nuestros cuerpos. Serás, al fin de cuentas, polvo, y eres templo, la carne donde mora la sustancia. Eres al 100% hechura humana, pero bien mirado, es decir, sosteniendo tu mirada a los instantes justos, casi sin darte cuenta, de pronto se vislumbra el paraíso. Este poema es un poco la conclusión, como esa búsqueda, ¿no? Esa unión total de lo eterno, de lo vertical con lo horizontal, ¿no? Y como esta luz al final se descubre en lo humano, ¿no? En la encarnación, digamos, diariamente. Este poema es el último del libro. Quiero insistir, si alguien, por favor, si queréis hablar con Isabel. Monse. Tú a mí ese poema me escribiste, ese poema, la mitad del poema era mío. Te robó el poema, plagio. No. Era para ti. Para mí. O me equivoco. Hay muchos rostros en este poema. No, digo solamente la verdad, hasta la parte de los nubes. Hasta la parte de... Esa, no, es que me equivoco. Pues yo creo que este no, porque este era el más nuevo, pero sí te he escrito algunos. Eso sí. Yo no lo sabía de memoria. Bueno, o sea, a mí lo que quería, pues primero agradecértelo porque me parece una curiosidad muy interesante. Y luego, o sea, un poco por el recorrido que hemos hecho juntos, yo he visto que en las horas horizontales que tú dices siempre hay una inclinación natural hacia lo vertical en cada una de las cosas que tú has leído esta tarde. Pero a mí me parece como que el tejido, la línea que ha unido todo lo que yo he escuchado es la pregunta. Y yo sí que recuerdo que tú eres una fantástica poeta, eres una gran recomendadora de poemas. Entonces, cuando yo he tenido necesidad en tu etapa en la que tú eras mi paraguas con goteras, me has recomendado poemas que a mí me han cambiado la vida. Estoy hablando, por ejemplo, del clavo de Rosalía. Entonces, yo quería que nos leyeras algún poema que tenga que ver con la pérdida. Porque a mí sí que me parece que en el tejido de este periodo de la pregunta, la pérdida siempre es la circunstancia donde uno vive con más hondura y con más herida la pregunta. Entiendo que, como todos ya con una cierta edad, pues hemos tenido muchas pérdidas, ¿no? Pero yo creo que tú también, y seguro que estas pérdidas han inspirado algún poema que sea más festivo Bueno, alguno hay, sí. En este, fíjate, ahora te leo uno, que puede además estar relacionado con el clavo de Rosalía. Pero en este que acabo de leer decía que hay muchos rostros, y es verdad, hay imágenes que recuerdan a algunas personas y algún verso en especial. Este poema está escrito poco después de la muerte de mi padre, y algún poema, alguno de los versos, ¿no? Cuando dice eras ayer un todo y hoy parece solo ausencia, y sin embargo estás tejiendo desde el umbral de la vida una existencia eterna, la seda de la que están hechos nuestros cuerpos. Estos versos en particular, no todo el poema, ¿no? Porque luego hay otros muchos rostros aquí, pero sí que tenía ese contenido. Pero te puedo leer uno si lo encuentro. Que habla de una pérdida, no de una muerte, pero sí una pérdida, digamos, algo que yo sentí como una pérdida. Me faltará tu voz al otro lado del tabique, de este muro que el tiempo levantó dividiendo las estancias, una pared de noches, al parecer hendida en uno solo de sus lados. Me dolerán sin duda los detalles, el cepillo de dientes antes inofensivo,
armada ahora su mirada, y las cerdas bien sabemos quién las carga, con una espera amenazante, o la luz que repasaba la rendija de tu puerta, sirviendo de señal a tus afanes. Llenaré con nostalgias la carencia de fuerzas, hasta que vuelva a despuntar la aurora de aquella primavera eterna y nueva. Pero como cantaron ya otros versos, tampoco yo reniego de este clavo, de esta espina desnuda que tu ausencia agudiza. Los miraré en silencio, los guardaré del agua de mis ojos, porque su incandescencia termine iluminando la esperanza. No sé si te sirve. Bueno, Rosalía tiene un poema, Rosalía de Castro, por si acaso, que ahora a los niños les dice Rosalía y empiezan a cantar cosas raras. Yo les digo, ¿conocéis a Rosalía? Y todos, sí, sí, y digo, que no. Bueno, tiene un poema en gallego que habla de una espina, ¿no?, que tenía clavada en el corazón, que le pidió a Dios que se la quitara. Estoy rememorando porque el poema está en gallego y no me lo sé de memoria. Y que después la echa de menos, ¿no? Porque dice, ahora que no siento la espina, no siento el corazón. Machado lo reprende, lo retoma más o menos parecido, ¿no? En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón, ¿no? Esta espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada, ¿no? Como esta herida que muchas veces tratamos de evitar, tratamos de quitarnos, tratamos de olvidar y nos damos cuenta de que es lo que constituye esta grieta, ¿no?, por donde puede entrar la respuesta, la luz. Si hay una pregunta, hay una respuesta. Si uno no mira la pregunta, lógicamente no mirará la respuesta. ¿Más? No sé. Profes. Los profes preguntan mucho. Nada, es sencillo. Yo me esperaba encontrarme con una plata para haber escuchado lo que había leído. Pero no sé si es muy prosaico preguntar por qué las 4 partes. O sea, que me encuentro en cada parte como ayuda a la lectura. Bueno, las 4 partes, como decía antes, está inspirado en esta división del día, ¿no? El 4 también es un número, digamos, muy cuadrado, valga la redundancia, ¿no?, que nos ayuda a ordenarnos normalmente. Tenemos las 4 estaciones, los 4. Y entonces 4 es un número que a mí particularmente me gusta, ¿no? Por eso, porque no da prioridad a nada. Es como si todo entrara dentro de algo que fluye, ¿no? Las 4 partes retoman esta idea de la liturgia y también del día romano, porque el paso del tiempo, que se trata siempre en la poesía, normalmente tiene un carácter negativo. Con los alumnos estamos leyendo a Quevedo y casi se me ponen a llorar cuando han entendido el poema, porque al principio, claro, no se había enterado. Sí, ¿no? La fugacidad de la vida, junto, en el hoy, mañana y ayer, junto pañales y mortaja. Pobrecito, ¿no? Acabo de nacer y ya me muero. Pues un poco, casi siempre está tratado así el tiempo. Para mí, sin embargo, volver a llamar estas horas romanas, ¿no?, como también un poco la base de nuestra civilización, en el fondo esta idea de que se cruzaran con las horas verticales de la liturgia le daban un poco la vuelta, ¿no? El tiempo no es algo que pasa y nos destruye, sino algo que juega a nuestro favor. El libro acaba con una cita de Luigi Giussani que dice: la esperanza es la única estación en la que el tren de lo eterno se detiene un instante. Y ese tren de lo eterno, ¿no?, para mí desciende en esta verticalidad. Por eso la división está hecha como lo que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Nuestra vida, que va avanzando, medida por las horas que le hemos dado. En esas horas de repente hay puntos, ¿no?, donde uno se para y puede ver esta eternidad. Pero tienen una progresión, ¿no? La primera, la tercera, la sexta y la nona, ¿no? Bueno, sí, no es un carácter mucho más particular, es simplemente cómo va pasando nuestra vida. Es verdad que los poemas no están, como decía antes, ni cronológicamente ni en una ascensión completa, aunque sí es verdad que hay una ascensión, ¿no?, hacia esta esperanza, esta luz. Pero como decía antes, ¿hay mucha diferencia entre la primera parte y la segunda? Pues no, hay como un pasito más, ¿no? Un pasito que a veces retrocede, como decíamos antes. Entonces tampoco es que sea
Quiero decir, si uno quiere empezar por la hora sexta, pues que empiece por ahí, porque en el fondo se va a encontrar lo mismo, ¿no? Si empieza por la prima, pues verá más la herida, si empieza por la sexta, verá un poco más la luz, ¿no? Y si lo lee al revés, acabará deprimido. También puede ser. Esto es como Rayuela, podéis leer en distintas formas. Pero eso, es verdad que hay una progresión, pero también hay un ir y venir. Entonces tampoco es necesario, ¿no?, que sea así. Este libro no tiene depresión, no lo veo, ¿eh? No lo digo porque si acabas de leer. Hay una frase que ahora seguro has oído, Caballero Bonal, que fue premio Cervantes y que falleció este año. Esa frase que dice, somos el tiempo que nos queda, que lo habrás escuchado, ¿no? Y que yo incluso la estuve considerando para la contraportada del libro. El libro de Isabel se opone completamente a eso. O sea, el tiempo en sí es algo vacío. Lo que vale es los momentos de verticalidad, lo que tú hagas, las obras o lo que no hagas. Pero realmente el tiempo, o sea, somos el tiempo no es nada, te quiero decir. Somos vida, o sea, es la vida que tengas o la vida que tú elijas o que seas capaz de ver o de responder. Pero es que tu libro, justamente, y además me estaban llegando de otros autores con les encanta esa frase, somos el tiempo que nos queda. Y me parece como una carrera de atletismo, o sea, me parece algo tan frío, tiempo, bueno, son segundos, pero no es nada. O sea, no sé, te digo, es mi reflexión por lo que has dicho, y por eso me gusta tanto el libro, porque es del tiempo que aparentemente es monótono, es una aventura, y es una aventura trascendente además. El tiempo en sí, pues es una magnitud, no tonta, es una magnitud, sin más. Además, como nunca sabemos cuánto tiempo nos queda, así nunca sabremos quiénes somos. Sí. ¿Alguien más? Si no podemos terminar y nos atrasas, no hay ningún problema. Si no, es que ya, bueno, hemos pasado una hora volando. A mí este poema me gusta mucho como final, pero si no terminamos, o sea, aprovechar. Está aquí la autora. A ver, Isa, voy a aprovechar para ponerte me voy a brincar. Y te cuento la cara de nuestro adolescente cuando veníamos para acá y hemos dicho que teníamos una presentación de libro de poesía. El aprieto que te pongo es de todos los libros, ¿qué poesía me recomendarías, qué poema me recomendarías para nuestros adolescentes en casa? Y está tu responsabilidad, si les empieza a gustar la poesía, sus contactos con la que tienen en el instituto, entonces les quiero poner algo más cercano. ¿Cuál te recomendarías para las sensibles? Depende de lo que busquen tus adolescentes. Porque claro, recomendar un poema a un adolescente es muy peligroso. Porque te puede tomar la palabra. Luego recomiendas el de Se alquila y lo has perdido. Me ha gustado mucho. Sí, a ver, como juego, ¿no?, de palabras le puede gustar más, eso sí. No sé, no sabría qué decirte. Bueno, pues no, tendrían que saber italiano. Quizá el de... Mira, uno para adolescentes podría ser este, que son 3 versos, con lo cual no se va a aburrir. No lo encuentro, pero me lo sé. De rescatar la piel de los semáforos, se me ha quedado roja el alma y verde la expresión de tu mirada. Yo creo que ese, por lo menos que se ponga a darle vueltas a los colores. Muchas gracias. Nada. Aquí no tenía más preguntas. Que este sí que tiene a lo mejor una reminiscencia de mental, quizás. Sí. Vendrá el día, abriré los ojos y solo quedarán en pie las sombras. Las calles y el silencio serán uno y no se moverán las hojas de los árboles. Un nuevo amanecer de fin del tiempo. Y yo seguiré aquí, sentada en una mesa de madera mirando al horizonte.
Muchas gracias por estar y bueno, un placer que hayáis venido y compartiendo la poesía. Muchas gracias.